Hola, creo que estás buscando a Dios y buscas de Dios. Te invitamos a participar de este canal Biblia y Oración y conmigo el Padre Ricardo Prieto, donde leeremos, meditaremos, profundizaremos, contemplaremos y oraremos con la palabra para vivir así la misericordia social en medio de la ciudad y podamos ser nosotros samaritanos como Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés,
incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras que la gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado, a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos, pues así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días, con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo, y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El miércoles anterior comenzamos este caminar de la Cuaresma con la imposición de la ceniza. Cuando tú recibiste la ceniza, te comprometiste con Jesús y con la iglesia a caminar durante estos 40 días para ir creciendo poco a poco en la conversión y alcanzar la gracia y la salvación de Dios. Hoy la palabra de Dios reunida nos invita entonces a lo siguiente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Encontramos entonces en la Cuaresma y cómo desde el Antiguo Testamento la experiencia del pueblo en el desierto. Pero, ¿qué es el desierto? El desierto, más que un lugar geográfico, es también el espacio que nosotros podemos ver en la vida para alcanzar, sí, en la aridez, en la sequedad, como un confrontar nuestra vida con la palabra. Pero también es la oportunidad de ver en el desierto el encuentro,
Dios sale a nuestro encuentro. En esos momentos de oración y de silencio, y de pronto, claro, de crisis interna, el Señor sale a nuestro encuentro y como que nos guía, nos tiende la mano, así como lo hizo con el pueblo hebreo caminando por el desierto. ¿Por qué entramos en la aridez? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nosotros, dicen algunos, siendo gente buena nos pasan cosas malas? Porque como lo insinúa hoy en la primera lectura del libro del Génesis, todos los días nosotros repetimos la historia de Adán y Eva. Acudimos al placer, a lo más fácil, a ese fruto que no es una manzana, sino es el orgullo y la soberbia nuestra, porque queremos ser como Dios. Entonces buscamos de alguna manera alejarnos de Él. Preferimos más la inmediatez, la vida fácil, la zona de confort, que encontrarnos definitivamente con el verdadero Dios. Y por eso entramos en aridez, en sufrimientos, en situaciones que no encontramos paz, en que no nos hallamos. De manera pues que, ¿qué encontramos en las lecturas propiamente también? Primero que todo, recuerda, valorar el proyecto de vida y de amor. Eso es muy importante. Confrontar la vida no significa que yo me quedo vacío, sino que voy valorando un proyecto de vida que se me ha dado y un proyecto de amor. Segundo, en Jesús se nos da la vida y la gracia. En Él es que encontramos la vida y la gracia, no en otros dioses, no en este mundo que nos facilita todo, pero para felicidades pasajeras y desgraciadamente la condenación de nuestra vida. Tercero, se nos exige apertura y disponibilidad. Cuaresma es eso. Cuaresma no es para encerrarnos, sino al contrario, desde lo interior, desde lo que somos cada uno de nosotros, podamos tener más apertura y disponibilidad para el servicio a los demás. Cuarto, enfrentar los desafíos de la vida. Créame que a veces nos acobardamos. En medio de esas crisis como que yo me escondo de mí mismo o de ti misma y entonces me da miedo enfrentar los desafíos de la vida. Hoy asistimos a una sociedad cobarde, miedosa y de mucha lágrima y tristeza. A veces detrás de nuestros sentimientos ocultamos los desafíos por no querer enfrentarlos. Y ustedes saben muy bien que eso se llama inmadurez. Entonces quiero dejarle las siguientes preguntas como reflexión, que ojalá nos sirva para esta semana y en el futuro de nuestra vida. Una primera pregunta: ¿o con Dios creador o desnudos y sin interioridad? Reflexionemos también en torno a esta segunda pregunta: ¿con Cristo y su gracia de vida? ¿O con el pecado y la desgracia y la enfermedad? Y una tercera y última pregunta: cuando tú dialogas con la tentación, ¿te dejas caer? ¿Caes en el pecado? Les invito a meditar en segundos de silencio la palabra. Padre Santo, tú que has ofrecido al ser humano vivir en comunión contigo y que cuando Adán, ese primer soberbio de la historia, pecó, no lo abandonaste en el abismo de su caída. Míranos, sácanos de la angustia en la que nos precipita el deseo de ser un Dios que encuentra en cada uno de nosotros la norma del bien y del mal. Cristo Jesús, tú que nos has rescatado del pecado de Adán y has seguido el camino de la obediencia indicando por tu Padre hasta la cruz, sálvanos. Que deseemos saciarnos de cosas de gloria y de poder, aunque quedemos desilusionados y hambrientos, porque la vida verdadera está en otra parte.
Oh Santo Espíritu, tú que condujiste a Jesús al desierto para que, victorioso del mal, pudiese restituir al Padre la sumisión amorosa de cada uno de nosotros, ilumínanos, fortalece nuestros corazones para que aprendamos a discernir tu voluntad y la cumplamos sin temer fracasos o burlas, con humildad obediente, en la libertad del amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Dios de amor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ti. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse. Ante la admiración del cielo y la tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros. Amén.